Hola, hola, nuevamente seguimos con el siguiente video. Ahora el tema que vamos a hablar es el tema de la justificación de la investigación. Recuerden, estamos desarrollando los tres elementos de la investigación. Primero, preguntas de investigación. Segundo, objetivos de investigación. Y ahora, la justificación de la investigación o la justificación del estudio, ¿verdad? No importa. Toda investigación está orientada a resolver algún problema, recuérdenlo, ¿verdad? Porque va en base a resolver un problema. ¿Qué es necesario aquí? Bueno, es necesario justificar y exponer los motivos que merecen la investigación. También, ¿qué debe de hacerse? Determinar su cubrimiento o dimensión y conocer su viabilidad. En el video anterior hablamos de eso, ¿se acuerdan, verdad? Tenemos que identificar si el proyecto de investigación es viable. ¿Y dónde lo hacemos? En la justificación de la investigación. ¿Cuáles son los criterios de justificación? Bueno, de acuerdo con Mendes, la justificación de una investigación puede ser de tres tipos. Carácter teórico, puede ser de un carácter práctico o también puede ser metodológico. Depende del enfoque de cómo lo queramos desarrollar. Ejemplo, veamos la justificación teórica. ¿Cuándo hay una justificación teórica? Bueno, cuando el propósito del estudio genera una reflexión o un debate académico sobre un conocimiento que ya existe. O puede también confrontar una teoría y contrastar también los resultados, ¿verdad? Que ya están planteados de una investigación previa en relación al problema que usted está investigando. O de repente también hace epistemología del conocimiento que ya existe, ¿verdad? Ok, esa es la justificación teórica, ¿verdad? Por eso se llama justificación teórica. ¿Por qué? Porque hay una reflexión o un debate académico sobre un conocimiento que ya existe. Vaya, por ejemplo, cuando hablamos de las ciencias que van dentro de la economía o la parte administrativa, un trabajo investigativo tiene una justificación teórica cuando usted está cuestionando una teoría administrativa o una económica. ¿Cómo cuestionamos una teoría? Bueno, partiendo de los principios que lo soportan, o del proceso que se implementa, o de sus resultados. ¿Cómo sería desde el punto de vista de una justificación teórica en un tema jurídico? Bueno, de igual manera, cuando estamos cuestionando, por ejemplo, una teoría que está basada dentro de lo que son los principios del derecho, por ejemplo. Podríamos decir y contrastar dos tipos de teoría, vaya, de tipo laboral. En mi caso se dio una vez cuando una compañera de ustedes, que ahora ya es colega, hizo el contraste de dos teorías en cuanto a lo que era eh, la fase de prueba para obtener el carácter de permanente dentro del proceso de la obtención de un trabajo. Recuerden que de acuerdo al Código del Trabajo son 60 días que el trabajador está a prueba para que pueda adquirir la categoría de permanente y así asumir todos los derechos que de ahí se adquieren a la relación laboral. Bueno, ella estaba estudiando y contrastando dos teorías. La teoría francesa y la teoría española italiana, que es la que soporta nuestro criterio. La teoría francesa establece de que no se adquiere la categoría de permanente en ningún momento, que es la que se defiende de cierta forma, por ejemplo, dentro de lo que es el derecho laboral, por ejemplo, en los Estados Unidos. Que recuerden que ahí se trabaja y se come, pero no adquiere ningún derecho, sino hasta que usted termina la relación laboral. Pero ¿qué derechos son los que se adquieren? Nada más los que permiten la relación de trabajo entre el patrono y el trabajador. Que en este caso, ¿qué pasa? Bueno, el patrono le da un pago a cambio de que el trabajador cumpla con una labor encomendada. Punto. Esa es la teoría francesa. Pero en el otro caso, la italo-española,
es la que defiende esa perspectiva, donde no solamente se adquieren los derechos en que el trabajador y el patrono tenga una relación nada más eminentemente laboral, no. En nuestro caso, recuerden que hay otros tipos de derechos adquiridos, que esos derechos se adquieren mediante la relación laboral y un contrato que va dirigiendo otra serie de elementos que se pudieron adherir dentro de las conquistas laborales. En nuestro país, pues, se adquirieron, si ustedes se recuerdan, con la lucha del derecho laboral, en donde ya tenemos, por ejemplo, derecho a un 13º salario, a un 14º salario, a lo que es también otros tipos de derechos como el preaviso, la cesantía, etcétera. Cada uno de esos elementos son sumados. ¿Y quién los adquiere? Bueno, se adquieren cuando, ¿verdad? Se adquiere la categoría de permanente, que es cuando pasa la fase de prueba de los 60 días. Cuando usted adquiere ese derecho es cuando ya usted adquiere toda la relación de trabajo y todos los derechos que nosotros llamamos como derechos adquiridos. Ahí contrastamos dos teorías, la teoría italo-francesa, perdón, italo-española y la teoría en contraste que es la francesa. Entonces ahí vemos que la justificación teórica se basa mucho dentro de los programas de doctorado y también algunos programas de maestría donde se tiene como objetivo una reflexión académica. ¿Ok? Bueno, y de ahí tenemos la justificación práctica, que ahí es cuando se considera desarrollar o ayuda a resolver un problema donde se proponen estrategias que al aplicarse van a contribuir a resolverlo, ¿verdad? Hay estudios, hay investigaciones de pregrado y posgrado que van orientadas a esto, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, proponer una nueva estrategia para resolver un problema, por ejemplo, en aspectos médicos, en aspectos de una nueva, un nuevo paso a paso, por ejemplo, para crear una serie de pasos o estrategias para resolver un problema o una necesidad social. Esa es la justificación práctica. Y la metodológica es más profunda porque la justificación metodológica se da cuando el proyecto que va a realizar propone un nuevo método. Es más complicado. O una nueva estrategia para qué? Para generar un conocimiento válido y confiable. ¿Ok? Bueno, estos son los tres tipos, de acuerdo a Méndez, de la justificación de la investigación, que puede ser teórico, práctico y metodológico. Ahora hablemos de las limitaciones del estudio de la investigación. Una vez que ya usted justificó la investigación, recuerde que se justifica cuando usted hace precisamente esto, ¿verdad? Expone los motivos que merece la investigación o determina el cubrimiento o dimensión de su viabilidad. Entonces, una vez que ya usted haya justificado, es necesario plantear las limitaciones dentro de las cuales se va a realizar. Ahora, no todos los estudios tienen las mismas limitaciones, pues cada investigación es particular. ¿Cuáles son los tres tipos de limitaciones en las cuales podemos referirnos? Ya hablamos de ellas. Miren, limitaciones de tiempo, limitaciones de espacio-territorio y la limitación de recursos. Aquí tenemos algunos ejemplos de enunciados de limitación de tiempo y aquí algunos ejemplos de enunciados de limitaciones de espacio-territorio. Cuando hablamos de limitaciones de tiempo, miren, diagnóstico del sector de las flores en los últimos 12 años. ¿Cuál es la limitación de tiempo? Los últimos 12 años. Entre paréntesis, de 1997 al 2009. Evaluación de la tasa de desempleo durante los últimos 4 gobiernos. Bueno, esa es una limitación de tiempo, 4 gobiernos. Análisis de las estrategias didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior en los últimos 10 años. Esa es la limitación de tiempo. Y en los enunciados de limitación de espacio-territorio también se plantea, miren, cuando se dice que el estudio se va a realizar en empresas localizadas, ¿dónde? En una determinada ciudad. Aquí pone PQTL,
podríamos decir Tegucigalpa, San Pedro Sula, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O en las empresas latinoamericanas, aquí se hace referencia a una limitación geográfica, es espacio o territorio, ¿ok? Afirmar que un estudio se realizará en una determinada ciudad o zona geográfica implica delimitar un estudio geográfico o territorial. Bueno, en general pueden hablarse de varias limitaciones según las características de la población o muestra sobre la cual va a recaer el estudio. Estas características se detallan cuando se hace referencia a la población y muestra objeto del estudio. Eso lo vamos a ver en el tercer parcial. Bueno, hasta aquí este tercer video, si no me equivoco, que habla sobre la justificación de la investigación. Muchas gracias.